Que nadie quede desamparado es también una premisa en la realización de la tarea de ordenamiento monetario en nuestro país. Para lograrlo, Cuba ha diseñado, digamos, una estrategia que a contrarreloj busca proteger a quienes puedan estar en condición de vulnerabilidad. El tema de la semana inicia hoy este análisis sobre este particular, así que inmediatamente nos incorporamos a nuestro set principal con el periodista Lázaro Manuel Alonso. Muy buenos días. Qué gusto saludarlo después de placer. Mucho tiempo sin haber compartido en este set. Un inmenso placer que se haya incorporado a nuestro equipo. Y así es, vamos a hablar de vulnerables, también vamos a hablar de nuestros asistenciados, vamos a hablar, Raúl, de nuestros jubilados también, porque hay preocupaciones, dudas sobre cómo será la formación de las pensiones en Cuba a partir de la implementación del ordenamiento monetario. Son temas que nos han pedido muchísimo las personas que han estado al tanto de todo este amplio volumen de información que ha trascendido después de que el jueves el presidente de la República pues anunciara el inicio de esta estrategia, el ordenamiento monetario, que será, reitero, el próximo 1 de enero. Ayer tuviste un programa especial desde las 7 de la noche en cadena de televisión y radio, y también se esclarecieron algunas dudas en relación en esa oportunidad sobre las tarifas eléctricas, sobre otros temas también, pero no quisimos dejar pasar el momento para hablar de estas personas vulnerables y cómo accederán a los diferentes servicios según la cuantía, ¿no?, el salario o las pensiones que recibirán en esta oportunidad. Te voy a dejar con los detalles. El propósito también, Raúl, para adelantárselo a nuestros televidentes, es que en el transcurso de estos días y hasta que llegue fin de año podamos abarcar todos los sectores de la vida social y económica del país que están atravesados por el ordenamiento monetario. Hay muchas personas que nos han escrito, bueno, cuando se hablará de Texas, se va a hablar de Texas, se va a hablar de la Aduana General de la República. Vamos a hablar de todo lo que ha despertado la atención de nuestro pueblo y explicar cuantas veces sea necesario para alcanzar la comprensión y también para debatir sobre estos temas. Lo cierto es que hoy centramos nuestra mirada en aquellas personas catalogadas o caracterizadas como vulnerables, y hacia ese tema está dirigida hoy nuestra mirada. Vamos entonces con el análisis. El no despreciable volumen de información que hemos recibido desde el jueves de la semana pasada sobre el ordenamiento monetario puede que nos haya apartado de una esencia imprescindible para acometer esta muy compleja tarea. Me refiero a entender la protección que ofrecerá el país a quienes, por sus ingresos o situaciones de vida particulares, no pueden acceder a los bienes y servicios ahora con incremento de precios tras la eliminación de los subsidios. Hablo, por ejemplo, de cientos de madres que cuidan solas a sus hijos, algunas con menores incluso que presentan alguna discapacidad, o familias donde algún miembro por enfermedad u otra razón de peso les limite realizar algún trabajo. Muchos pudieran ser los casos porque cada familia tiene su historia y sus complejidades. Esa intención de no dejar a nadie a su suerte, de no dejar en condición de vulnerabilidad a quien lo esté, dejarlo solo, denota la justeza de un proceso que tiene al ser humano en el centro de su atención. Ahora bien, el problema, a mi juicio, de esa necesaria y sana intención está en el proceder, en la prontitud con que se valore caso a caso quién está en condición de vulnerabilidad en Cuba. Ese estudio recae en los gobiernos locales, en sus trabajadores sociales, en las direcciones de trabajo que en tiempo récord deben realizar ese levantamiento. Ni por asomo quiero ser pesimista, pero llamo la atención en que la responsabilidad que el gobierno cubano ha depositado en las administraciones locales debe ser reivindicada con una labor responsable y sin burocracias, porque si por el camino caemos en el ya conocido peloteo, en el demorar en las soluciones a los problemas de estas personas, estaremos colocando en una peor situación a quienes ya de hecho la tienen. Y tiene que haber agilidad y seriedad en el análisis de cada familia, porque hablamos de personas que el 1 de enero, cuando vayan a su bodega, y eso es solo un ejemplo, tienen que tener en sus bolsillos el dinero necesario para adquirir los productos, por lo menos los normados, y también el resto de los bienes y servicios necesarios para la vida, porque los precios, ya lo hemos dicho, serán otros en los productos y servicios que antes contemplaban los subsidios. Esta es una arista del análisis que sostendremos esta mañana, por eso hemos buscado en la calle sus opiniones sobre cómo desarrollar este levantamiento en nuestras comunidades, en nuestros municipios, para determinar quién es vulnerable y quién no lo es, la responsabilidad que tienen las administraciones municipales. Esto fue lo que le comentaron a mi colega Georgina ayer. Me parece que sí, que se debe hacer justo y que se debe de asistir a que realmente lo merezca.
Me parece que todos los que están en asistencia social en esta época se lo merecen. Y el que no, bueno, ver qué se hace en ese aspecto. Creo que es adecuado de que se va a comenzar incluso a revisar personas que estaban declaradas vulnerables, pero que a lo mejor en estos momentos tuvieran una posibilidad de tener algún ingreso que le cambiaría su situación. Y creo que eso es correcto. Bueno, yo pienso que en el caso de madres solteras que no puedan, que esté bien que tengan una ayuda, ¿no? Porque si no tienen que cuidar un niño y no pueden trabajar, o no sé, a un viejito o algo, no pueden trabajar, yo creo que eso está muy bien que tengan una ayuda de esa forma. No se va a subir las medicinas yo soy diabética, también soy hipertensa, y no se va a subir las medicinas de los que tienen enfermedades crónicas, lo cual encuentro muy correcto. También los alimentos de las personas que tienen dietas médicas tampoco se va a subir. Y bueno, el Estado analizará, porque ahora no se trata de hacerle apoyar a todas las personas de forma general, sino que se está ayudando a las personas directamente y se analizarán los casos que requieren, a partir de ese aumento de pensiones y de salarios, que todavía requieran ser asistenciados por la Seguridad Social y por el Estado. Muy informada esta última entrevistada. De cualquier manera, hoy en nuestro estudio conversaremos con las personas encargadas de acometer, al menos de metodológicamente, acompañar todo este proceso. Pero hay otro asunto que ha generado no pocos criterios, y es el incremento de las pensiones y la manera en que se realizó su cálculo. En una tarifa progresiva que busca ofrecer un mayor ingreso a quienes hoy reciben las mayores cuantías, este primer año 1.671.000 jubilados recibirán nuevas pensiones. Y un nuevo proceso se desarrollará para quienes lleguen a la edad de retiro a partir del año 2021. Esto ha sido bien acogido porque es cierto que durante muchos años un reclamo de los jubilados en Cuba ha sido que el monto de esa pensión no compensa el precio de la vida. Desde el ordenamiento monetario se ha pretendido que esa jubilación logre satisfacer al menos las necesidades básicas de quienes las poseen. Un acto también de justeza con nuestros abuelos y abuelas y tantos años de entrega al trabajo. Por eso buscamos opiniones sobre el cálculo de estas pensiones, qué criterio tienen las personas a partir de este incremento que ya se sabe ocurrirá a partir del próximo año, aunque el adelanto será en los próximos días, el día 17, el adelanto de este pago correspondiente al mes de enero. Criterios que usted compartió con mi colega Georgina Aguiar y ahora los ponemos a su consideración. Que está muy bien, porque realmente 3.50 no es salario con eso no se vive. La vida está muy dura. Que está bien el aumento. Está bien el aumento. A lo mejor más adelante aumentan un poco más, porque la vida es dura, pero ahora está bien. Me parece que eso también es otro tema que se debe estudiar bastante. Precisamente porque como son personas que llevan otro tratamiento, llevan incluso mucho más gastos con esas personas, porque incluso algunos no deambulan, tienen problemas físicos que incluso se defecan, ahorita tienen que comprar pañuelos desechables y demás, o sea que es una compra más exclusiva con esas personas y requieren de muchos más gastos con ese tipo de personas. Estoy segura que quien lo necesite lo va a tener. De la misma manera pienso que quien ya no lo necesite, pues simplemente no lo tiene. Porque ayer decían en la mesa redonda una cosa que es muy cierta. A veces hay núcleos donde pidieron una asistencia social, hace años la tienen, pero a lo mejor ahora hay 2 jóvenes en edad laboral. O sea, ya pueden entrar un salario, 2 salarios, o sea que ya creo que no la necesitan de la misma manera.
Entrevistas que obteníamos el pasado sábado y que también se refieren a la asistencia social y todo el proceso que deberá desarrollar el país para realizar este levantamiento de quienes las necesitan. Ahora, ¿cuál es su criterio? ¿Cómo acompañar, cómo desarrollar con efectividad, sin burocratismo, todo este proceso? ¿Qué opinión le merece el incremento de las pensiones? ¿Cuáles son sus dudas y preocupaciones sobre el tema? Estamos en el correo eltema@icrt.cu, lo tiene en pantalla, eltema@icrt.cu, y también en redes sociales, en nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba. Se lo reitero, @eltemacuba. Ya están abiertas las vías de comunicación para que usted sea parte de nuestro debate. Raúl Isidrón también lo estará siguiendo a través de redes sociales. Exactamente, ya estamos conectados, así que ustedes pueden estar con nosotros en directo y hacernos llegar cualquier tipo de inquietud, interrogante, porque si algo, digamos, fundamental tiene todo este proceso es la comunicación. Por eso es que tendremos acá especialistas para abordar de primera mano este tema acerca de las personas vulnerables y cómo serán apoyados, asistenciados en esta oportunidad, analizando entonces cada caso según las particularidades que tenga cada tema, ¿no? Y entonces, bueno, estaremos compartiendo con ellos. Entonces me voy a nuestra redacción, buscamos esos impactos en redes sociales y regreso más tarde. Son las 7 de la mañana con 31 minutos en todo el país. El tema de la semana hoy con el enfoque hacia las personas consideradas o caracterizadas como vulnerables y su análisis según casos específicos. Ese es el tema de hoy. Vamos a revisar con el periodista Lázaro Manuel Alonso algunos correos y comunicaciones que han llegado para participar en este tema, que ya les decimos, tenemos nuestras líneas abiertas para que usted tenga todas las posibilidades y vías de comunicación con algún interrogante, alguna duda en relación a este tema, y ya están listas en nuestro estudio nuestras especialistas. Más que criterios, Raúl, que los hemos recibido también, hay casos puntuales que las personas han querido compartir con el tema de la semana para obtener una explicación también de nuestras invitadas esta mañana. Han sido muchísimos, nosotros vamos a publicar un grupo de ellos para que tengan su respuesta hoy. De cualquier manera, el viernes, cuando regresemos con el tema de la semana, pues daremos acuse de recibo a otras comunicaciones que seguimos recibiendo a través de nuestro correo electrónico y también a través de nuestra cuenta oficial en Twitter, @eltemacuba. Bueno, entonces te dejo para que dejes a conocer los mensajes. Vamos a comenzar entonces y lo hacemos por el correo electrónico. Joel Ledo lo hace posible para compartir algunas de estas comunicaciones. Acá las tenemos. Esta persona que escribe, Teresa, dice que es madre cuidadora, ahora gana 420 pesos, su esposo 380. Viven con un hijo discapacitado mental. ¿Qué pasará con nosotros?, se pregunta esta televidente. Más adelante le respondemos, avanzamos. Tenemos más opiniones. Dice Evelio Romero Pérez: soy del criterio que hay un desbalance en el cálculo de las pensiones, pues los que devengan una pensión a partir de 501 pesos, dice Evelio, tienen un incremento sobre esa cuantía de 1.528 pesos. Es decir, los que más ganan tienen mayor incremento, lo que no es justo ni proporcional, dice Evelio Romero. Vamos a buscar otras opiniones también en redes sociales. Dice Armando Noguera Álvarez, es del municipio de Bayamo Granma. Dice que lleva 2 años de certificado médico y se pregunta cómo sería el pago para los que estemos en esta situación. Otra pregunta para nuestras entrevistadas. Y avanzamos y con este me quedo. Dice Oscar Morales: Murillo explicó que la jubilación se incrementaba en 5 veces, pero si yo cobraba 4.69, dice este televidente, ¿cómo es que ahora cobraré 1.743? Eso es 3.8 veces más, no 5, ni siquiera llega al salario mínimo. Son algunas interrogantes, preocupaciones que tiene la población sobre este asunto. Vamos entonces a los temas generales y luego respondemos algunas de estas opiniones. Para dialogar sobre el tema, tengo el placer que me acompañe esta mañana directamente desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Belkis Delgado Cáceres. Ella es la directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social de este ministerio, y también Virginia Marlene García, directora general del Instituto Nacional de Seguridad Social. Gracias, Belkis, Virginia, por acompañarnos esta mañana. Ya vieron las polémicas por donde andan, hay dudas, preocupaciones, y vamos a comenzar por nuestros jubilados, por nuestros pensionados. Explicar un poco cómo es que se ha determinado el cobro de las pensiones, cuál es el procedimiento que se ha seguido, cómo es que funcionará esta escala para las personas que ya cobran jubilación y cuál será el proceder para aquellos que se jubilen posterior al año 2021. Bueno, buenos días a toda la teleaudiencia y a ti, Lázaro.
por habernos permitido estar con ustedes en este espacio. Yo quiero empezar explicando las escalas para que las personas adultas mayores tengan idea de cuánto van a devengar a partir de este mes de diciembre, que como tú sabes, en el caso específico de la Seguridad Social, las pensiones se cobran adelantadas. Por tanto, a partir del 17 de diciembre ya comenzará el pago de las pensiones del mes de enero, mes en que ya se aplica la reforma. Por tanto, en esa pensión del mes de enero ya va a ir el incremento correspondiente a esta reforma y por consiguiente los beneficiarios de la Seguridad Social que hoy cobran entre 280 y 300 pesos van a ir directamente a cobrar 1.528. Los que están cobrando hoy 320 pesos cobrarán 1.578, los que cobran 350 cobrarán 1.628, los que están en el rango de 385 a 445 cobrarán 1.678, los que están en el rango de 446 pesos a 500 cobrarán 1.733 pesos y de 501 en adelante se le suma por cuantía simple 1.528, que era una de las dudas que planteaban las personas. Esto implica entonces que todas las pensiones, teniendo en cuenta que es una reforma general, van a incrementar de una u otra forma, excepto, fíjese, aquí yo quiero explicar bien el tema de la pensión por muerte, porque la pensión por muerte se calcula a partir de la pensión que devengaba el fallecido. Si estaba en activo servicio, o sea, era trabajador, se calcula la pensión que le hubiera correspondido y a esa pensión se le aplican los porcientos establecidos en la ley en dependencia de la cantidad de beneficiarios. Por ejemplo, si fallece una persona jubilado en activo servicio, se calcula la pensión y si hay un solo beneficiario, a ese beneficiario le corresponde el 70% de la pensión del fallecido. Si hay dos beneficiarios, a eso le corresponde el 85% de la pensión del fallecido. Y de 3 beneficiarios en adelante, entonces le corresponde el 100%. Fíjense que es la diferencia. Y a partir de ese cálculo, se le aplica entonces, cuando se calcula la pensión del causante, el incremento. Y a esa pensión incrementada es la que se le aplica a los porcientos que acabé de explicar. Ahora, las personas que se jubilen en el año 2021 en lo adelante, ¿cómo es que se hace el cálculo de esta pensión? El primer año de aplicada la reforma, las personas se van a hacer el cálculo como está hoy. O sea, se toman de los 15 últimos años los 5 mejores. Ese promedio, a ese cálculo se le aplica entonces la escala actual. O sea, si la pensión dio en el cálculo inicial 385 pesos, va a la escala y suben los 1.000 y tanto que acabé de explicar. En el segundo año, ya en el 2022, de cursado el primer año de la reforma, se va a tomar el salario devengado durante el año 2021. Por tanto, va a ser beneficioso. Fíjese que ya no estamos hablando de tomar los 5 últimos años. Estamos hablando del incremento que se produjo en ese último año. Ese es el cálculo que se va a hacer. Y el que se jubile en el 2023 se toman los 2 últimos años. ¿Un poco para qué? Para beneficiar esa pensión. Y así sucesivamente hasta que se jubile en el 2026, de cursado 5 años. Ahí sí vamos entonces a lo que establece el artículo 26 de la ley, que es el promedio de los 5 mejores seleccionados entre los 15 últimos naturales. Vamos a hacer un alto en la conversación porque ya que estamos hablando de nuestros pensionados, de nuestros jubilados, vamos a conocer la historia de Miriam y Carlos, un matrimonio de jubilados con quienes conversamos este fin de semana. Les preguntamos sobre el incremento de sus pensiones con relación a los precios. Ellos tienen algunas opiniones y esto fue lo que le comentaron a mi colega Georgina ayer. Conozco lo que han dicho por televisión, no he podido adquirir el lugar donde está la revista, como se llame, donde está todo eso, pero no hemos podido adquirirlo porque no hemos salido, ¿no? Teníamos otras tareas. Y me parece bien, vamos a ver cuando comience, ¿no? Estaba al tanto de todo, incluso estuvimos viendo a Murillo ayer dando una explicación. No pudimos ver en detalle las cosas que nos corresponden como pensionados y lo que sí me percaté de que lo que vamos a recibir los pensionados nos va a alcanzar perfectamente para cubrir lo que se llama canasta básica, que no solamente es lo que te van a dar en la bodega, sino todas las demás cosas que están consideradas para que uno pueda vivir con tranquilidad y que los precios van a estar jugando con eso que vamos a percibir nosotros, o sea, que los precios nunca se van a ir por encima de la capacidad o poder adquisitivo que nosotros tenemos para vivir con tranquilidad. Siempre ayuda a tener un poco más de dinero. Lo que, bueno, a uno le preocupa que entonces los que te venden aumentan. ¿Es así o no?
Entonces quedamos casi igual, ¿no? Me parece, pero bueno, todo siempre es bueno. También se alertó que la gente no puede poner precios abusivos, que no pueden especular, que eso es una cosa, que es una tendencia que se ha estado manifestando en nuestra sociedad. Y además también, ayer decía Díaz-Canel una cosa muy importante, los precios se van a estar publicando para que todo el mundo sepa cómo son los precios y pueda darse cuenta y alertar cuando hay alguien que está incumpliendo con lo que está establecido. Eso también nos fortalece a nosotros y nos permite apoyar todas estas medidas, evitando que haya sinvergüenza que se aprovechen de una situación como esta. Fuertes opiniones que tiene este matrimonio de jubilados, toda vez que los precios y el incremento de los precios que hemos experimentado en algunos comercios en el país en estas últimas semanas, pues tienen tensión y muy preocupadas a no pocos cubanos y cubanas que se preguntan por qué se han incrementado. Y bueno, a propósito del incremento de los salarios, se ha dicho que también los precios van a subir, pero muchas personas no se explican qué ha pasado con los precios. Vamos entonces a ir a los vulnerables. Me gustaría, Belkis, ¿quiénes son personas vulnerables en Cuba? ¿A quiénes se les considera como tal y que van a ser beneficiados entonces en tanto tienen esa condición? Buenos días, Lazarito, y gracias por la invitación. Un núcleo familiar lo hemos definido económicamente vulnerable porque pueden existir otras vulnerabilidades dentro sociales o otro en el entorno de una familia. Sin embargo, económicamente vulnerable es lo que estamos hoy evaluando. Y se considera cuando no existen ingresos económicos en el núcleo familiar o estos son insuficientes para asumir el pago de los servicios básicos, de la canasta de alimentación, no existen familiares en condiciones de prestar ayuda, ni personas en condiciones de trabajar que no estén vinculadas al empleo dentro del núcleo familiar. Decirte que con anterioridad al día cero y a la implementación del ordenamiento, ya los trabajadores sociales, las direcciones de trabajo han hecho un trabajo de identificación y de evaluación de los núcleos familiares que se han considerado desde hoy que podrían tener una vulnerabilidad en el momento de la reforma general de salarios, de pensiones y de prestaciones de la asistencia social. Hoy así ya han sido protegidos aquellos núcleos que se han identificado, que se considera que desde hoy ya tienen una vulnerabilidad económica ante las situaciones y los principios que he estado explicando. En ese caso ya se han protegido. En el momento del ordenamiento ya las personas son beneficiarias de la asistencia social. Hoy el país cuenta con 119.417 núcleos familiares protegidos por la asistencia social, con las cuantías que corresponden. Y ya la ministra de Trabajo en el sábado de la mesa redonda había explicado las prestaciones aprobadas para, a partir de la cantidad de personas a proteger dentro de un núcleo familiar, las prestaciones aprobadas, que representa la de una persona el 60% del salario mínimo del país. Y a partir de esa primera prestación para una persona que contiene, además de la canasta de bienes y servicios, la de alimentación, se adicionan 800 pesos por cada persona a proteger hasta 5 y más personas. Ahora, veíamos ahí el caso puntual de una madre que nos escribe y pregunta, en mi caso 420 y el esposo, en este caso, ¿cómo proceder? ¿Son personas vulnerables? Se pregunta ella, ¿hay algún tipo de ayuda? Ahí existen ingresos económicos. La madre está protegida por la asistencia social. Es una madre que está protegida con una cuantía equivalente a su salario. O sea, ella en este momento de la reforma incrementaría su salario lo establecido en su escala salarial y su esposo también. Entre los dos salarios van a poder cubrir el pago de la canasta de la alimentación de su hijo con discapacidad. De cualquier manera, estamos dispuestos, las direcciones de trabajo y los trabajadores sociales, en los locales que se han destinado para la atención a la población en todos los consejos populares del país. A partir del día de hoy, los trabajadores sociales van a estar ahí dispuestos para la orientación y para la revisión de los casos de las personas que se consideren vulnerables. Vamos a revisar otros casos, Belkis, porque nosotros seguimos recibiendo comunicaciones a través del correo electrónico, también a través de nuestra cuenta oficial en Twitter. Vimos el caso de esta madre, pero tenemos otros. Dice Liliana, que tiene algunas dudas. Mi pregunta es referida al caso de las personas con demencia senil. Quisiera saber si estas personas que conviven con adultos, dígase hijo y nuera, que trabajan, tendrán alguna gratuidad.
en este caso, Belkis, estamos hablando de una persona que tiene una discapacidad, pero que su hijo y su nuera, que viven en el mismo hogar, reciben salario. Se pregunta a esta televidente. Es igual que el caso anterior. Las personas tienen ingresos y esos ingresos se evalúan de manera general en el núcleo familiar. No se protegen personas de manera individual en el contexto de una familia, de un núcleo, económicamente todos relacionados. En ese caso va a haber ingresos que probablemente puedan asumir el pago de la canasta de bienes y servicios de esta otra persona que no puede acceder al Pero trabajo. esta señora de 73 años nos dicen que es viuda, pero que tiene una asistencia, tiene una chequera, tiene una pensión, o sea que también recibirá ingresos incrementados. Sí, Okay, se incrementa. aquí la situación está más clara. Vamos a avanzar, esperemos que le haya quedado claro que aquí hay ingresos suficientes a partir del incremento de la pensión de la señora y también de las demás personas que conforman este núcleo. Dice Camilo, se pregunta, tengo una duda, soy discapacitado. Hay muchas personas que nos escriben con discapacidades y tienen preocupaciones, Belkis, vamos a aclarar esta. Le amputaron una pierna, dice Camilo, y su núcleo familiar está compuesto por su papá de 95 años, que devengará 1.528, porque entra dentro del primer grupo de la escala, al parecer, según nos cuenta, al igual que yo, pero su esposa tiene 57 años y es la que los atiende. O sea, estamos hablando de dos personas que reciben asistencia y pensiones, y hay una tercera persona que no trabaja, se pregunta este televidente. Por tanto, ella no devenga, o sea, esta persona que no trabaja no tiene salario, no tiene pensión. Los retiros de su papá y el suyo cubren nuestros gastos y se pregunta, ¿y los de ella cómo los cubro? Se pregunta este televidente. En ese caso, hay que hacer el análisis de la solvencia. Es probable que entre las pensiones mínimas que ellos disfrutan no sea suficiente para cubrir el gasto de la alimentación de esta persona, que es de lo que estamos hablando. Los servicios básicos ya se pagan dentro del núcleo familiar a partir de los ingresos que tiene el resto, pero la alimentación de ella puede estar incompleta. Ese es el caso en que debe dirigirse para hacer el análisis de la solvencia en la Dirección de Trabajo Municipal. Vamos a dejar claro el proceder, Belkis. Yo considero que estoy en situación de vulnerabilidad con la pensión o la pensión que no tengo. Me considero que soy vulnerable, que mi núcleo familiar lo es. ¿A dónde me dirijo? ¿A quién tengo que ver? ¿Y cuál es el tiempo que tienen estas personas para darme una respuesta en positivo o en negativo? ¿Cómo es ese proceso? Lo que hemos dispuesto a nivel de consejos populares para viabilizar y hacer más expeditos los trámites. Usted puede dirigirse a la Dirección de Trabajo, también hay allí quien atiende a la población. Sin embargo, los trabajadores sociales que atienden la población directamente y que conocen las familias que están en su entorno, tienen más conocimiento de la situación que pueda presentarse. Por eso estamos convocando a que las personas se dirijan a su trabajador social que está más cerca. Las personas no tienen necesariamente que dirigirse a la Dirección de Trabajo, que es municipal, pueden ir a estos puntos. Allí se va a hacer el análisis de la solvencia necesario, pero además se le va a dar orientación a la persona si no es necesario la protección de la asistencia social. Puede que haya algún caso donde se estime que existen hijos como familiares obligados, es una condición también. ¿Qué son hijos como familiares obligados? Los hijos de las personas son familiares obligados a prestar ayuda. En el Código de la Familia así lo establece. Los padres son responsables también por la alimentación de sus hijos. Y nosotros en la evaluación de la asistencia social tenemos en cuenta los ingresos de los familiares obligados y la posibilidad de ayudar económicamente a sus padres, a sus hijos, a sus hermanos. Es también una condición. Quiero explicar que en los núcleos familiares donde existen personas aptas para trabajar y no están vinculados al empleo, no son sujetos de la asistencia social. O sea, si yo estoy en edad laboral, estoy completamente sano, puedo ejercer un trabajo y hay una persona que pudiera calificar como vulnerable, ese núcleo no va a calificar en esa condición porque hay una persona que puede trabajar. Y además tenemos previsto para estos casos que a la misma vez que estamos haciendo el análisis de la solvencia o estamos orientando a las personas, el trabajador social, de acuerdo con las direcciones de empleo de cada dirección de trabajo, estamos haciendo las ofertas de empleo a estas personas que existen disponibles en el territorio, porque la mejor opción para obtener ingresos no es la asistencia social, es el trabajo. Vamos a hacer un alto con este tema. Virginia, hay dudas, otros televidentes que se han comunicado y no tenemos los correos aquí, vamos a dejar estos en este punto. Nos preguntan, bueno, ¿cuándo yo cobro el anticipo de la pensión? ¿Cómo será el proceso? ¿En los bancos, en el correo? ¿Dónde? Se preguntan, ¿cómo va a funcionar esto del anticipo? Ajá, es bueno aclarar que no es un anticipo de pensión, no estamos hablando de salario. Así se refiere al televidente. Quiero aclarar el término, Lázaro, porque las personas tienen dudas de, bueno, ¿por qué no
se reciben los 1.000 pesos también para los beneficiarios de la Seguridad Social, y no es así. Lo que hemos explicado desde el principio es que en el caso específico de la Seguridad Social, las pensiones se cobran adelantadas. El 17 de diciembre estaremos cobrando ya el mes de enero. Ese es el adelanto, o sea, el importe total de la pensión. Es completo la pensión. Es completo, o sea, no hay un anticipo. Y es bueno aclarar que en el caso específico de el correo, o sea, las unidades de correo y las casas de cambio, que también dan servicio de pago a los jubilados, que por el calendario aprobado para este año comenzaban a pagar el día 16 de diciembre, o sea, el miércoles de esta semana, teniendo en cuenta que se aprobó ya la reforma, se va a correr un día el inicio del pago en Correos y Cadeca, o sea, comenzará todas las instituciones pagadoras a pagar el día 17 de diciembre. Es bueno que se sepa porque las personas ya tienen el calendario en sus manos y no es necesario acudir el 16, o sea, el 17 comienza el pago en todas las instituciones pagadoras. Vamos a seguir revisando correos electrónicos porque hay dudas, hay preocupaciones, hay comentarios también. Dice esta persona, Alberto Lamorú Martínez, me parece formidable este proceso, no solo por los beneficios que reporta para la mayoría de la población, sino también por su manera de implementación y la transparencia con que han explicado su fundamentación. Pero tiene la siguiente inquietud. Los pensionados cobramos la pensión de manera adelantada. Esto ya, lamentablemente, ya lo acabamos de... Bueno, qué bueno que lo hayamos explicado. Se está preguntando este televidente, esta pensión que se cobra de manera adelantada, por lo que la pensión de diciembre la recibimos en noviembre y en este mes recibiremos la de enero. Ya eso se explicó, el 17 estarán cobrando ya el incremento en el tema de la pensión. Esta que era su duda, vamos a avanzar entonces, ha quedado explicada hace solo segundos y con este correo voy a terminar. Dice que es una ama de casa quien nos escribe, tiene 56 años y es viuda, pero no tiene chequera. Se pregunta ella, hasta ahora a mi casa no ha venido nadie para analizar mi situación. ¿Qué debo hacer? ¿Es que hay que ir a su casa? ¿Ella tiene que ir a un lugar? ¿Explicar otra vez el proceder? Ella puede dirigirse a los puntos que hemos dicho aquí, que están para la atención, o sea, están dispuestos para la atención a las personas vulnerables, que se consideren vulnerables. Pero en el caso de esta televidente, está en edad laboral. O sea, ella puede trabajar. La persona puede recibir ofertas de empleo y puede tener un ingreso a partir del empleo y no de la asistencia social, está en edad laboral. De cualquier manera puede hacerse el análisis de sus familiares obligados, de cómo hasta hoy la persona se ha sustentado. Para saber estos detalles están los trabajadores sociales. En cualquier persona, Lazarito, tiene que quedar claro que sienta, que considere que tiene una vulnerabilidad económica, puede dirigirse. Allí va a recibir la orientación o el análisis que sea correspondiente. Nosotros cuando después de casi 8 meses sin estar al aire con el tema de la semana retomábamos este espacio de opinión, lo hacíamos con el tema del trabajo y la importancia del trabajo. Y yo quiero reiterar que, aunque hemos recibido muchísimas opiniones, Belkis y Virginia, el trabajo está llamado a partir del ordenamiento a ser la principal fuente de ingresos en el país. Aquí hemos explicado que no será posible vivir con un nivel de vida, digamos, holgado si usted no trabaja, porque los alimentos no son los mismos. El día 1 de enero en la bodega usted no va a volver a comprar el arroz en 20 centavos. Ojo, llamo la atención la importancia de trabajar porque hay un incremento del salario en el sector presupuestado, en el sector empresarial. Ayer explicábamos aquí todos los incentivos también para las formas de gestión no estatales y la posibilidad de que los trabajadores por cuenta propia o las cooperativas no agropecuarias incrementen sus precios hasta 3 veces y también el número de la carga impositiva que les disminuye para favorecer entonces que todo el mundo gane, todo el mundo que trabaje gane lo suficiente para desarrollar su vida de manera holgada, de manera que podamos tener también en el salario esa principal satisfacción de nuestras necesidades. Pero ojo, es importante trabajar, ni la electricidad, ni la telefonía fija, ni el gas, ni los servicios costarán lo mismo. Eso se acabaron los subsidios, lo remarco porque hay muchas personas que de alguna manera tienen dudas de si podré vivir sin trabajar, sin buscar una manera de tener un empleo que me facilite tener un ingreso. Yo remarco este tema porque es importante el trabajo en Cuba y lo será mucho más a partir del próximo año. Vamos a hacer un alto en la conversación, vamos a la calle y con esto termino este primer momento de entrevistas porque buscamos algunas opiniones sobre la revisión de los casos uno a uno, las peculiaridades de cada una de las familias. Sobre esos temas preguntó mi colega Georgina Aguiar y esto fue lo que le comentaron. Yo tengo toda la fe del mundo en que sí, en que va a ser justo. Simplemente tiene que ser justo. Quien lo lleva, lo tiene. Y quien no, pues bueno, no le toca. Eso sí se debe analizar porque hay personas que, por ejemplo, que sí llevan la asistencia social porque no tienen familia,
porque no tienen a nadie y por X motivo no han podido trabajar, ¿entiendes? Pero hay otras que sí tienen familia, que tienen hasta negocio particular, sin embargo, reciben un apoyo. Pienso que sí, que hay que analizar de verdad quién lo lleva y quién no lo lleva. Yo creo que eso es correcto porque a veces las cosas van aumentando de precio y bueno, las personas que tienen esa situación de un hijo, un familiar, lo que sea, pues siempre las cosas van aumentando, ¿no? Y bueno, es bueno que se conozca cuál es el problema de cada cual y ayudarlo en cuanto se pueda, con más, si es posible. Yo sí creo que estamos protegidos. Estamos protegidos porque eso ya en la marcha se verá, ¿no?, cómo se desarrolla todo, pero yo pienso que sí. Realmente no hay por qué tener miedo, porque en estos 60 años nuestra revolución nunca ha dejado abandonado a nadie. Y el sistema que tenemos se encarga de todos y es para todos. ¿Ya viste las polémicas, Raúl? Y el tema es muy amplio, hay muchas interrogantes a través de las redes sociales y que nos llegan también diferentes dudas que en gran medida ya nuestras invitadas han dado algunas respuestas, pero quedan otras muchas. Claro, el tema da para mucho más, ¿cómo no? Vamos a hablar más adelante entonces de la protección. Hay personas que pertenecen al sector cooperativo y campesino en el país, se preguntan, bueno, ¿qué protección tenemos? Que recibimos los jubilados de este sector un subsidio también, una prestación de la asistencia social. Se preguntan en ese caso, ¿es así? ¿No es así? ¿Cuál será esta protección? Y hablaremos de otros casos puntuales que nos han llegado a través de las redes sociales. Incluso el análisis desde el punto de vista social, familiar, qué realidad se vive al interior de esa familia. Claro. En fin, yo creo que hay elementos y que estoy completamente seguro que lo tendrán en cuenta a la hora de caracterizar cada uno de los casos, porque si bien se ha dicho, aquí se va a particularizar en cada caso para recibir este servicio de asistencia social. Regreso más tarde entonces. Cómo no, con mucho placer te voy a recibir. Volvemos al tema de la semana y habíamos dicho que serían muchas las dudas que han llegado y por supuesto que nuestras especialistas van a tratar de acercarse a ellas. Para ello ya tengo a Lázaro Manuel aquí. Muchas interrogantes, como decíamos, ha suscitado este tema. Como es lógico, las personas buscan información y para ello contamos con las especialistas que darán respuesta o al menos se acercarán a algunas de las interrogantes, aunque también han dado otras, digamos, vías de comunicación para aquellas personas que tengan alguna duda, que quieran acercarse al tema, pues puedan ir directamente a buscar alguna asesoría o aclarar algunas interrogantes que tengan. Hay muchas personas, Raúl, que se comunican con el tema de la semana y nos han trasladado sus problemáticas particulares. Hay de todo tipo, personas que están, digamos, en condición de vulnerabilidad o que al menos se sienten en condición de vulnerabilidad, otras no tanto, como hemos hecho referencia esta mañana, personas incluso en edad laboral que pueden buscar un empleo y que se han sentido en condición de vulnerabilidad. Nuestras especialistas le han explicado en esta ocasión. Por supuesto, las dudas que hoy no puedan ser evacuadas lo haremos el próximo viernes. Recuerden que el viernes nosotros volvemos con este asunto para dejar claros algunos temas relacionados con el pago de las pensiones y también sobre la asistencia social en nuestro país. Yo creo que hay un elemento, y lo abordamos desde el comienzo, que en esta circunstancia, en este escenario, hay algo que debemos tener en cuenta y es la comunicación, y es abordar los temas y explicar y tratar de que las personas se vayan con una respuesta adecuada. Y para ello, las personas que deben dar esa respuesta deben estar preparadas. Así mismo. Yo creo que este proceso de comprensión, digamos, de esta persona que hasta ahora había recibido digamos, una ayuda por parte del Estado y que quizás no la pueda recibir a partir de ahora, debe recibir una respuesta de los por qué no recibirá esto, cuáles son las condicionantes, por qué es bueno que se incorpore a trabajar si lo puede hacer, por qué es importante que la familia logre una comprensión siempre que pueda para la ayuda a esa persona, por qué el Estado no tiene esta situación en estos momentos. Yo creo que esa comprensión del asunto va a mediar en todo momento en todos estos procesos que se están sucediendo, la comprensión por parte
de la ciudadanía. Yo creo que eso es vital. De ahí la preparación de nuestros trabajadores sociales, de las personas que en los consejos populares tienen que hacer este levantamiento y valorar la situación de cada uno de los núcleos que puedan sentir que están en condición de vulnerabilidad para que este proceso sea satisfactorio en todos los sentidos y las personas que califiquen en situación de vulnerabilidad pues reciban esta asistencia que el Estado cubano ha dicho que va a ofrecer, y quienes no, bueno, entonces a buscar el empleo que es necesario. Reitero, el trabajo en Cuba como parte del ordenamiento monetario que comenzará el 1 de enero. Y que esa valoración sea certera, sea en el momento adecuado, pero también sea objetiva. Así mismo. Ese es el llamado. Bueno, vamos entonces a las redes sociales y me gustaría conversar con mis entrevistadas. Hay una duda que tienen sobre todo nuestros pensionados y vamos a dejarlo claro. Hay personas que dicen, mi pensión no me llega al salario mínimo. Ciertamente no llega al salario mínimo. Quienes están en la escala en el grupo más bajo y que recibirán 1.528, ese no es el salario mínimo. Hay otras personas que dicen, ¿por qué los que mayor pensión tienen y que se le suman los 1.528? Entonces hay una distancia entre los que están con el 1.528 como base de esta pensión. Hay muchas dudas. Se preguntan eso. Yo quiero dejarlo, Virginia, claro para las personas que nos escriben y tienen esa inquietud. A ver, partimos del principio de que para el cálculo de las pensiones de la Seguridad Social se toman hoy, lo que establece el artículo 27 de la Ley de Seguridad Social es que se tomen de los últimos 15 años naturales, los 5 mejores, el promedio de ese salario, que no puede ser, por supuesto, cuando se haga el cálculo y se apliquen los porcientos establecidos, el salario mínimo no va a llegar al salario mínimo porque se supone que la persona que ya dejó de trabajar no puede vengar un salario mínimo, no es posible. Se le hace un cálculo, se promedia y a partir de ahí se le aplican las escalas. No se va a evaluar nunca la pensión mínima al salario mínimo. O sea, no tiene que ver una cosa con la otra. En lo absoluto. Hoy el que devenga un salario mínimo está en activo servicio. Está aportando, está trabajando, está vinculado. Ya la persona que recibe pensión aportó a la sociedad, es cierto, y es uno de los méritos, y nosotros siempre planteamos, y tú lo decías al principio, la mayor protección es en el empleo. Esa persona que está jubilada hoy, que además ya hoy recibe pensión mínima, hoy la pensión mínima es 280 pesos. Por tanto, cuando se aplique la reforma, se va a elevar a 1.528, pero nunca va a ser el salario mínimo del país. Sí, porque hay muchos jubilados que manifiestan con toda razón, bueno, 1.528 pesos, ¿esto qué podría hacer con estos 1.528 pesos? Ciertamente, a partir de los nuevos precios, genera esta inquietud, estos comentarios en los jubilados, es lógico, y vamos a ver cuando tengamos claros todos los precios, cuando tengamos ya esa primera pensión en la mano, qué da, qué no da, porque también hemos dicho que el país hará la evaluación oportuna sobre la marcha, a ver cómo esto se desarrolla y si hay que hacer los ajustes pertinentes, así lo han dicho nuestras autoridades, se irán haciendo por el camino. Pero toda la razón para las personas que manifiestan preocupación con el tema de las pensiones, sobre todo las pensiones mínimas en el país, reitero que serán las de 1.528 pesos. Este tema vamos a dejarlo aquí porque tiene mucho. ¿Usted quiere agregar algo? Sí, Lázaro. Yo reitero que los núcleos, como decía Belkis, que tengan insuficiencia, o sea, la solvencia económica no sea suficiente, en este caso una persona que a lo mejor devenga 1.528, esa es la pensión mínima, es el resultado de todo el proceso que el compañero Marino Murillo explicó, y de tener necesidad, por favor, dirigirse a los lugares donde ya la compañera Belkis explicó, pero no debe ser la mayoría. O sea, la economía del cubano se tiene que adecuar ahora a partir de que conozcamos los nuevos precios, pero en principio, o sea, ha sido un principio de la revolución, no dejar a nadie desamparado ni desprotegido. De una u otra forma, ya sea en el empleo, ya sea con el salario, ya sea con la pensión, todo ciudadano cubano va a tener una protección. Yo reitero, las personas que se encuentren con alguna preocupación, que se sientan en situación de vulnerabilidad, dirigirse a los consejos populares. Es así, Belkis, ese es el lugar. Allí tendrán la comunicación con los trabajadores sociales para hacer el análisis oportuno caso por caso y usted entonces pueda tener una respuesta si califica o no para recibir esta asistencia social como un núcleo vulnerable. Allí en los consejos populares en cada uno de los municipios pues tendrá toda la atención. Vamos entonces con más comentarios en redes sociales. Revisamos nuestro correo electrónico. Dice Maite Marrero: quisiera que explicaran el tratamiento que se les dará a los de la tenencia de la tierra que hoy reciben un subsidio de 100 pesos y son ancianos. Se pregunta, es un caso muy particular.
pero que es el caso de muchas personas que han laborado en nuestros campos, en la agricultura. Reciben un subsidio de 100 pesos y son ancianos y además el núcleo consta de 2 personas y la otra tampoco recibe ningún tipo de remuneración. ¿Qué hacer en estos casos? ¿A dónde hay que dirigirse? Y manda saludos al programa. En este caso, ¿qué podemos decir? A ver, los regímenes especiales hoy están también sujetos a este propio Esto es un régimen especial. A este propio incremento. En el caso específico de los cooperativistas o usufructuarios que están hoy ya jubilados, se les va a incrementar esa pensión en 1.118 pesos, o sea, se eleva a 1.118 pesos. No obstante, si es una persona que hoy no está protegida por ninguno de los regímenes especiales establecidos, ella pues sabe que puede acudir al lugar que hemos explicado para recibir alguna protección. Pero, sobre todas las cosas, las personas que hoy están en los regímenes especiales ya protegidas, se sabe que se va a incrementar la pensión. En el caso específico de ellas, se valora, se analiza, igual que lo hacemos con otros casos, y se protege como está establecido por la legislación vigente. Por eso nosotros insistimos que desde este espacio no tenemos la receta absoluta, exacta a cada uno de los casos, porque hay que valorarlo uno a uno allí en los consejos populares, porque la situación no tiene por qué ser la misma de una persona. Estoy pensando en una persona que en su núcleo tenga otras personas que sí pues reciben ingresos y por tanto no estén quizás tanto en la situación de vulnerabilidad. Vamos a avanzar, tenemos más correos electrónicos para compartir, también comentarios en Twitter. Dice esta persona que nos escribe: el éxito de la tarea está en manos de los profesionales que tendrán la responsabilidad de acometer la misma, dice este televidente. Porque en este segmento de la población hay de todo. Familias que hace años tienen esta ayuda y hace tiempo ese estatus cambió. Madres con varios hijos, menores sin problemas de salud, que la solución puede ser ubicar a los pequeños en círculos infantiles y ofertarle trabajo a ella. Ancianos solos en su casa, pero con hijos que aunque no viven con ellos, deben responder. O sea, que la revisión sea profunda y se le mantenga o sumen a quienes realmente necesiten la ayuda. Este correo es oportuno porque tiene una esencia compartida por este espacio y es que las personas que necesiten de esta asistencia social pues la tengan. Y esas personas que hoy no están laborando por alguna razón u otra, a veces no son razones de marca mayor, como le decimos, o de causa mayor, como decimos los cubanos, y entonces tendrán que ir a buscar empleo porque la vida, reitero, en el país cambia el costo de la vida a partir del 1 de enero. Vamos a avanzar, tenemos más opiniones en redes sociales. Necesito me aclaren, dice Elisa nos está escribiendo y dice: si yo jubilada ganaba más del salario mínimo establecido hasta esa fecha, ¿cómo ahora con esta nueva ley y como jubilada ganaré menos? Dice ella, si como jubilada ganaba más del salario mínimo. ¿Es esto posible? Esto es una televidente que nos escribe: ¿cómo ahora con esta nueva ley y como jubilada ganaré menos que este valor que comenzará a regir menos que el salario mínimo, es decir, el mínimo de 2.100 y yo ganaré por debajo de este importe? ¿Hay alguna pensión en Cuba que sea más de 2.100 pesos hoy? ¿Hay pensiones? Sí, hay pensiones de mayores de 2.100 pesos. El caso particular de ella habría que analizarlo. Los teléfonos están abiertos, nos pueden llamar y puntualmente nosotros precisamos, revisamos el cálculo y se le da una respuesta. De cualquier manera, según la escala, quienes cobren como pensión hoy más de 500 pesos, a eso que cobran se le suman los 1.528, al menos en teoría. A partir de 501 pesos. A partir de 501 pesos se suman 1.528. Ella nos dice que cobra más del salario mínimo hoy como pensión, más de 2.100. Supongamos que sean 2.200. La ley lo que tiene establecido es que entonces cobre estos 2.200 más los 1.528. Entonces esto queda claro. No es que se va a restar, es que si usted su pensión hoy es más de 501 pesos, usted va a recibir esa pensión que tiene hoy más los 1.528. Y así progresivamente, o sea... Así es. A partir de 501 pesos se sube a todas las personas que ganan mayor de ese importe 1.528 pesos. Que quede claro, y no es que se va a restar. Si usted recibe una pensión más allá del salario mínimo, no quiere decir que usted le vayan a restar. Todo lo contrario, se beneficia aún más. Vamos a avanzar. Es importante, Lázaro, no hay un recálculo. Fíjense, en el caso de la pensión por edad de invalidez, a diferencia de la pensión por muerte, no hay un recálculo. Es importante esto porque hay muchas dudas. Sencillamente hay una escala y a partir de 501 se sube 1.528 a los que devengan más de 501 pesos. Esa es la esencia. Exacto, es la suma entonces de ambos. Vamos entonces a otra opinión. Tenemos otra para compartir. Dice este televidente Camilo, dice que es discapacitado, le amputaron una pierna. Bueno, ya este tema ya lo habíamos dejado claro de alguna manera. Si tenemos una última opinión para compartir con nuestros televidentes, esta ya lo habíamos comentado.
dice Joandra Semanat, ¿por qué no insistir en la necesidad de trabajar y aportar? Y con esto me quedo. Y nosotros estamos insistiendo en la necesidad de trabajar y aportar. Esclarecer que un núcleo no es vulnerable económicamente mientras haya un integrante apto para el empleo, sin vínculo laboral. Con esto voy a concluir, Belkis, el tema de la vulnerabilidad en Cuba. Y este comentario nos sirve para el cierre del tema de la semana. ¿Qué podemos comentar al respecto? Es un principio con el que estoy de acuerdo. El televidente tiene mucha claridad. Como te decía, es un principio. La protección no es sujeto de protección, un núcleo familiar donde existan personas sin vínculo al trabajo. Y estamos diciendo además que nosotros tenemos las vías y tenemos los medios para asegurar que aquellas personas que necesiten vincularse al trabajo, ofertar empleo de los que tenemos en las direcciones de trabajo municipales. O sea, hay la opción de buscarle a la persona la solución, que la mejor solución, por supuesto, es la del empleo. Lazarillo. Muchísimas gracias a ambas por habernos acompañado esta mañana y hay algunas personas que nos han escrito, sobre todo madres, amas de casa, nos dicen, bueno, yo cuido a mis niños cuando salen de la escuela primaria y entonces, ¿quién los va a cuidar? Tengo 2 niños. En este caso, antes de la despedida, yo quisiera que explicáramos este asunto. Madres, estoy pensando con toda la posibilidad de trabajar, pero que tienen niños pequeños que cuidar luego que salen de la escuela, en este caso, y aclarar el tema de las personas que están en licencia de maternidad, las madres que tengan licencia de maternidad. Vamos a dejarlo claro. Empecemos la licencia. Ajá, Sí, la licencia. en el caso de las madres que tengan licencia, o sea, que estén cobrando hoy la prestación de maternidad, se recalcula, como decía la ministra en la mesa redonda, se recalcula otra vez, o sea, ese salario se incrementa y a partir de ahí se le aplica el 60% establecido en la legislación, o sea que se eleva igual que el resto de los salarios, se eleva, pero aplicándole, por supuesto, a ese salario incrementado hoy, el porciento que le corresponde por maternidad. Las madres que cuidan entonces, Belkis. Las madres, fíjate, hay un detalle, hay algo que analizar. A los niños en edad escolar que asisten a la escuela, hay una alternativa para las madres. Existe el semi-internado y las madres se pueden vincular al empleo. No necesariamente una madre tiene que dedicarse solo a cuidar al hijo y no vincularse, tendría ingresos si lo lograra hacer. Ahora hay una edad preescolar en la que nosotros hacemos un análisis particular, porque pueden ser niños de menores de 5 años, no hay acceso probablemente al círculo infantil en determinadas zonas y ese análisis, en ausencia de familiares obligados, podemos hacerlo. De cualquier manera, quiero reiterar que la asistencia social tiene una protección que es temporal y que es circunstancial. Las situaciones de vulnerabilidad no son permanentes, no necesariamente son permanentes, son ante una circunstancia como esta, y esta circunstancia se puede modificar y la persona no es eternamente una persona protegida por la asistencia social. No se trata de asistenciar, Lázaro, se trata de dar las vías y las herramientas a las personas para que puedan emerger y superar una situación de vulnerabilidad. Ella puede estar ahora vulnerable, puede ser una persona vulnerable económicamente, pero mañana puede no serlo, con otras alternativas que nosotros tenemos que buscar: círculo infantil, integración social, laboral, de la persona a la sociedad, a la vida económica del país. Eso es lo que supera una situación de vulnerabilidad en Cuba en este minuto. Es lo que nosotros tenemos que tener presente para la evaluación de las personas vulnerables. Yo las voy a despedir, pero solo por 4 días, porque las espero el viernes. Hay otras dudas, otras interrogantes que tenemos que aclarar en este espacio, toda vez que es un tema que cada caso es diferente, cada persona, cada núcleo familiar, y nosotros hacemos el llamado de atención, y con esto cierro, a la responsabilidad de los gobiernos municipales en la atención objetiva, rápida, en la respuesta que convenza a las personas para que este asunto no quede, pudiéramos decir, en la subjetividad de alguien, de esas personas que tienen que valorar cada uno de los casos. Usted ya sabe cuáles son las vías, los consejos populares de cada uno de los municipios. Acérquese a ellos y si tiene dudas, si tiene interrogantes, si no fue bien atendido, si nos quiere comentar la buena experiencia, pues puede sumarse a nuestro debate en el correo eltema@icrt.cu. Se lo reitero, eltema@icrt.cu, o a través de las redes sociales, si nos busca en Twitter como @eltemacuba, lo tiene en pantalla, @eltemacuba. Por hoy me despido, regreso el próximo viernes.